Bueno, mis hermanos, parece ser que este tema de la familia se nos ha ido concentrando en el asunto de los hijos. Y creo que es muy oportuno, creo que es muy oportuno, es muy adecuado. Y el Señor me da pie para continuar con un tema que abrió nuestro hermano César hace unos días con un audio que nos mandó frente a la imposibilidad de reunirnos el día 20 por razones obvias de festividades nacionales. Y este tema de los hijos es sumamente oportuno em, porque estamos en una época en la que ellos están muy amenazados. Y necesitamos ver a nuestros hijos no solamente como a aquellos dos o tres o cuatro o seis muchachitos que el Señor trajo a nuestras vidas, en nuestras propias familias, sino que también necesitamos ver a nuestros hijos como todos aquellos jovencitos a los que vemos llegar, crecer en nuestras iglesias. Diferentes tradiciones tienen diferentes maneras de recibir a esos niños. Si por bautismo algunos, que por presentación pública a los demás, pero la idea sigue siendo siempre la misma de recibir a esos niños en la comunión, en la comunidad, para comprometernos a cuidarlos, comprometernos a enseñarles, comprometernos a orar por ellos, hacer lo que sea necesario y lo que sea posible para que crezcan como discípulos de Cristo. Pero también valdría la pena mirar más allá y ver cómo nuestros hijos, los niños y la juventud en nuestra nación, están expuestos a expresiones aberrantes de violencia, de descuido, de negligencia y de agresiones un poquito eh, más oscuras y más escondidas, aún viniendo a través de las autoridades que deberían estar dedicadas a cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero más bien los incentivan hacia unas vidas eh, de sordidez, unas vidas de degeneración. Y como creyentes estamos allí para ponernos en la brecha. Hay muchas dimensiones de la vida moderna que parece que estuvieran diseñadas específicamente para acabar con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Ya muchos de nosotros tenemos hijos que están en edad suficiente para enfrentar las presiones que hay alrededor de ellos, para sumar a los millones de bebés que son asesinados cada año antes de nacer, sacrificados en el altar de la supuesta libertad de hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. En países como el nuestro, lamentablemente, son muchos los niños pequeñitos que caen en manos de una violencia diabólica, ya sea porque alguien les pone un arma en la mano y los anima a cometer actos de violencia, o porque ellos mismos son víctimas al pasar una línea imaginaria, o cuando pisan una mina yendo camino a la escuela, o porque quisieron subirse a un palo a bajar un mango. Nadie sabe cuántos de nuestros niños viven infiernos indescriptibles siendo abusados, violados, maltratados por los adultos con los que conviven, quienes más bien deberían estar protegiéndolos. ¿Cuántos peladitos están condenados a ser carne de cañón de los duros del barrio para ir a hacer los mandados y hacerse matar mientras los duros se divierten con las hermanitas como juguetes de cama hasta que se aburren de ellas y las van pasando entre los jefes y terminan con los lavaperros? Y así, no podemos seguir hablando de hijos en Colombia sin que el corazón se nos arrugue de pensar en tanto niño expuesto a tanta cosa.
y eso no para, nunca para. Eh, Hay grupos de minorías que primero empezaron a pedir por sus derechos, luego tomaron la sartén por el mango. Lo que era vergonzoso hoy da pie para marchas de orgullo y, y se sigue moviendo. Eso nunca para. Ya hoy en día llamar depravado, degenerado, enfermo o simplemente desgraciado a un pedófilo es ofensivo, aún más. Ahora hasta llamarlos pedófilos los ofende. Ahora hay que decirles personas atraídas por menores a esos embajadores del mal que quieren acabar con nuestros niños. Y ya un papá no puede protestar en una escuela porque llevan al colegio a unos trans aberrantes a bailar medio desnudos frente a los niños, pero son esas mismas autoridades escolares las que pondrían el grito en el cielo frente a la sugerencia de una oración o la lectura de un texto bíblico. Estamos en guerra, porque nos podríamos preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Hablemos de otras cosas más bonitas. No se puede porque estamos en guerra y no podemos tapar el sol con un dedo. No nos podemos quedar ya más tranquilos. Y una de las razones por las cuales no nos podemos quedar tranquilos es porque el mismo Señor Jesús nos hace algunas advertencias, nos hace algunas precisiones con respecto a nuestros hijos. Nos hace ver cuál es la emoción asociada en el corazón de Dios cuando nos dice: "Ay de los que se atrevan a hacer tropezar a uno de estos pequeños". Más le valdría amarrarse una piedra de molino al pescuezo y tirarse al mar. Más le valdría más que ¿qué? Más que enfrentar la ira de Dios por semejante maldad. Y entonces uno vuelve a las páginas del Evangelio y encuentra a un Jesús que nos habla de nuestros hijos y nos dice cosas que son muy importantes y que vale la pena que recordemos. Hay una primera afirmación con respecto a de los hijos que nos hace el Señor, y es que no podemos ser indiferentes. Precisamente, el llamado es a no ser indiferentes. El destino de una cultura, el destino de una nación, el destino de un país, es inevitablemente el destino de sus hijos. Esa es la primera afirmación. No podemos ser indiferentes. Hay una afirmación de Jesús que se da en el relato de Lucas, inmediatamente después de las aclamaciones de la multitud que lo acompañan mientras Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Pero si vamos al capítulo 19 de Lucas, eh, voy a leer unos pocos versículos del 41 al 44. Que tengan presente, esto es después de la entrada triunfal, o mientras se da la entrada triunfal más bien. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Este es uno de los pocos momentos en la vida de Jesús en que la Escritura se da el trabajo de especificar que las emociones de nuestro Señor se movieron a tal punto que lloró. Y esto es en medio de la algarabía, de la recepción. Es una entrada triunfal, pero nuestro Señor llora. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Y por qué llora? Nos dice: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti.
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tiene una extraña relación con otro episodio similar también en Lucas 13, donde Jesús llora, donde Jesús se lamenta porque Él quiso traer a sus hijos como la gallina cubre a los pollitos, pero no se dejaron, no lo permitieron. Tus enemigos te han rodeado por todos lados, te estrechan y te derribarán, no quedará piedra sobre piedra, y caerá la ciudad y tus hijos dentro de ti. Y hoy podemos extrapolar una afirmación así, podemos hablar de que nuestra civilización, nuestra cultura, la iglesia, está siendo rodeada y está siendo apretada. Primero nos obligaron a que teníamos que aceptar algunas formas de pensar diferentes. Había que respetar, tolerar, inicialmente tolerar. Y tolerar es muy al borde, es listo, acepto que esté allí y no voy a hacer nada al respecto. Pero ahora ya no es tolerar, ahora pasó de tolerar a respetar, ahora hay que promover, porque de lo contrario eres fóbico. Si no aceptas y promueves y haces todo lo que sea necesario para que crezca una determinada posición, eres fóbico contra esa posición. Los cristianos nos hemos dejado llamar homofóbicos, transfóbicos, lo que fuera. No, eso no es verdad. Nosotros no les tenemos miedo. La única fobia del cristiano es el pecado. Somos pecadofóbicos hasta la médula, pero nada más. Del resto, pues simplemente llamamos al pecado pecado y punto. Y al que le gusta bien y al que no le gusta también. Y si tenemos que pagar por eso, pues lo pagaremos. Pero estamos siendo rodeados, estamos siendo estrechados, porque las cortes han sido tomadas, los aparatos legislativos han sido tomados, el Estado en su totalidad, desde el Ejecutivo para abajo, ha sido tomado, nuestras escuelas han sido tomadas y lamentablemente muchas de nuestras iglesias también han sido tomadas. Y caerán, y sus hijos, nuestros hijos, dentro de ella. El destino de una ciudad, de un pueblo, de una nación está indisolublemente ligado al destino de sus hijos. Una cosa no se puede separar de la otra. Sabemos nosotros qué está haciendo, qué está urdiendo, en qué está trabajando el enemigo maldito que vino a robar, matar y destruir. Sabemos de qué manera le ha apuntado a los hijos de Colombia para traerse abajo al país. Sabemos cómo planea atacar a la iglesia, robando, matando y destruyendo a sus hijos, a sus jóvenes. Ni siquiera Jesús de Nazaret puede contener las lágrimas al pensar en lo que le sucedería a Jerusalén y sus hijos. Mi pregunta es, ¿dónde está nuestro llanto? ¿Dónde está el llanto de los discípulos de Jesús por los hijos de nuestra nación, sistemáticamente golpeados, abusados, violados, convertidos en esclavos, en carne de cañón y hoy en día siendo perversamente indoctrinados por maestros embrutecidos y degenerados? No se le puede llamar de otra cosa, de otra forma. ¿Dónde está nuestro llanto por los miles de hijos e hijas deshechos por las drogas y el alcohol, sometidos al ejercicio de una sexualidad antinaturalmente temprana por el bombardeo de los medios de comunicación, por las leguleyadas de personas de mentes supuestamente liberales y disque progresistas que no hacen sino fomentar falsas libertades y falsos derechos para los que nuestros jóvenes no están preparados, y con dinero de los municipios y de las gobernaciones y del Estado? Jesús llora y en cambio nosotros seguimos tan campantes como si no pasara nada. Seguimos de fiesta. Segunda afirmación de Jesús, que también es muy importante. No podemos evitar que nuestras decisiones afecten a nuestros hijos, para bien o para mal.
Y por esas mismas fechas, poco después de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, vamos a Mateo, por favor, Mateo capítulo 27. Mateo 27, y voy a leer un texto un poquito más largo, del 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo nos dice que Pilato trató de librar a Jesús, pero los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud para que escogieran a Barrabás. Entonces Pilato se lava las manos y dice: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Ahora, miren despacio y contra el fondo de lo que venimos comentando desde hace un rato, el verso siguiente, como si fuera una escena en un teatro. Y dígame si no pone a uno a temblar escuchar a Jesús, escuchar el Evangelio contándonos la respuesta de la multitud. Pilato dice: Soy inocente de la sangre de este justo. Y la multitud grita: Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una multitud estupidizada, manipulada, se pone a asumir una maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Sus hijos están en la casa jugando o están ahí dando vueltas de puro curiosos. Ellos no toman esa decisión, no la pueden tomar, no están en condiciones. Son sus padres los que dicen: queremos ser malditos y que nuestros hijos también sean malditos. La elección entre Cristo y Barrabás es un hecho histórico, no es un mito, eso pasó, pero también es una representación de la inevitable elección que todos necesitamos hacer, nos guste o no nos guste, entre el bien y el mal. Ya en Deuteronomio 30, o sea, recuerdan, el pueblo hebreo había tenido que decidir entre bendición y maldición. Les dice: he puesto delante de vosotros, pues, el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, la bendición y la maldición. Y les dice: escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso está absolutamente ligado, está pegado, está unido. En Jerusalén, hace casi 2000 años, el pueblo rechazó a aquel a quien Dios había enviado para su salvación. Y en su lugar abrazó con los ojos abiertos y a gritos el mal, la violencia, la oscuridad, la maldad. Ellos dijeron: queremos oscuridad, no queremos luz. Queremos muerte, no vida. Queremos violencia, no paz. Queremos maldad,
no bondad. Queremos a Barrabás, no a Jesús. Y que la culpa, la responsabilidad y la maldición de nuestra elección caiga sobre nuestras cabezas y sobre las de nuestros hijos. Aterrador, horrible. Pero hoy nuestra sociedad hace exactamente lo mismo. Ustedes recuerdan cómo se describe a Barrabás: ladrón, asesino y sedicioso. O sea, ¿qué es lo que sabe hacer? Robar, matar y destruir. Vamos, ¿como a quién les recuerda eso? ¿Quién es el que vino a robar, matar y destruir? Y todos los días, prenda usted su televisión, abra un periódico, prenda la radio, escuche las conversaciones de la gente en un bus, en un paradero. La gente expresa su repudio por Jesús. Odia lo que represente a Jesús, sus enseñanzas, sus demandas éticas. Todo eso les sabe horrible y piden a Barrabás. La gente a nuestro alrededor reclama más y más derechos a asesinar niños en el vientre de sus madres. Que hasta la semana 12, no, que de ahí hasta la semana 20, no, que de ahí hasta la semana 30, no, que de ahí hasta 5 segundos antes de que nazca tenemos el derecho porque no es un niño. Danos a Barrabás y de paso a Moloch. Hoy la gente reclama más mecanismos para acabar con el matrimonio, para acabar con la familia, los convierte en grotescos remedos de lo que Dios ha establecido. Y se casan con un celular, con un árbol, con el perro o consigo mismos. Están gritando: danos a Barrabás. Hoy la multitud quiere desaparecer a Dios del pensamiento, de los argumentos, de los documentos. En ningún colegio puede haber una figura que tenga algo que ver con una representación divina, mucho menos en las oficinas públicas. Quieren borrarlo del preámbulo de la Constitución. ¡Fuera Jesús! Danos a Barrabás. Hoy en día, la inocencia, la virtud, el pudor, la fidelidad, la decencia se consideran objetos de burla. ¿Por qué? Porque quieren a Barrabás. Se pretende afirmar el derecho a ser felices, el culto al ego, al yo, a la personalidad. Tengo derecho a ser feliz si me aburro de mi esposa o de mi esposo, de mi familia. Hago el divorcio cada día más fácil, cada día más honorable, y a los hijos que se los lleve el diablo, literalmente. Danos a Barrabás. Esa decisión se repite a nuestro alrededor todos los días. Y estamos viviendo en medio de una generación que dice: danos a Barrabás y que la sangre del justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esa misma actitud se está dando dentro de la iglesia. Yo pienso esto, yo creo lo otro, a mí me parece lo de más allá y yo siento en mi corazón no sé qué. Y uno abre la escritura y les dice: pero Dios dice otra cosa. ¿Y qué es lo que dicen? Pues no me importa. Danos a Barrabás, no me importa lo que diga la palabra de Dios. Lo que me importa es lo que yo quiero, lo que yo quiero ser popular en medio de esta sociedad y prefiero irme con Barrabás para que me acepten, para que no me odien, para que no me persigan. Tercera afirmación de Jesús, que es la con la que nos podemos quedar antes de estar completamente desanimados. No todo está perdido. Dios nos ofrece esperanza. Lo hemos visto entrando a Jerusalén, lo hemos visto en el juicio que supuestamente al que se le sometió.
Y ahora lo vemos caminando a la cruz, una vía dolorosa. Y en el capítulo 23, verso 28 de Lucas, leo desde el 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque llegarán días en los que preferirán no haber parido. Aquí les está hablando ya a los que no escogieron a Barrabás. Ellos ya se echaron la maldición sobre sí mismos y sobre sus hijos. Aquí les está hablando a unas mujeres que simpatizan con él, que se duelen por su martirio. Ellas están llorando de verlo ensangrentado, azotado, camino hacia la muerte. Tal vez algunas de ellas eran sus seguidoras, sus discípulas, mujeres que lo amaron, que lo sirvieron, que fueron bendecidas por él. Tampoco hay que tener mucha imaginación para darnos cuenta de que nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Hace varios años se estrenó la película La Pasión, esa que dirigió Mel Gibson, ¿cierto? Y fue increíble ver la reacción que generó, el realismo con el que se filmó esa película. Muchos la vieron en sus casas, la vieron en las iglesias y lloraban a mares frente a la enormidad del sacrificio de Jesús. Nunca habíamos visto eso de una manera tan patente, tan realista. Pero ¿qué hubo más allá de esas lágrimas? ¿De qué manera terminamos siendo mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores madres, después de que nos secamos los ojos, después de habernos rasgado las vestiduras? ¿Para qué le sirvió eso a nuestros hijos y a nuestras hijas? Entonces nos debe retumbar en la cabeza y en el corazón esa expresión de Jesús. No llores por mí, llora por ti y llora por tus hijos. ¿Será que muchos de nosotros tenemos que llorar porque le dimos tanta atención a la iglesia que descuidamos a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos de pastores escuchamos diciendo: sí, mi papá tenía tiempo para todo el mundo, pero no para mí? O tal vez preferiste darles plata en vez de darles vida, de darte tú mismo. O preferiste dejarles hacer su voluntad para no tener que enfrentarse con sus rabias y terminaste siendo como un Elí al que Dios le reclama que no le puso obstáculo a sus hijos en su maldad. O tal vez pensaste que con darles religión era suficiente, con ponerlo a tocar la batería desde que tenía 5 años. Ya lo te estabas asegurando de que él iba a estar metido en la iglesia 24/7 y entonces estaba a salvo, para después darte cuenta de que eso no era así. Pues no llores por Jesús, llora por ti y por tu. Y muchos de nosotros hoy lloramos al ver a nuestros hijos con un pensamiento que es más del mundo que del reino. Lloramos al ver a nuestros hijos conformados a este mundo y no transformados mediante la renovación de su entendimiento. Lloramos al ver que nuestros hijos han olvidado aquello de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y van por el mundo muy contentos cuestionando a Dios. Que por qué Dios esto, que por qué el robo lo otro, que por qué hizo esto, que por qué me quitó lo demás allá. Como si Dios fuera un reo al que nosotros podemos sentar en el banquillo los acusados impunemente. Hermanos, lloró Jesús
Llora todavía frente a tanto dolor, tanta pérdida de vidas humanas preciosas, tanto rechazo de una sociedad que cada día lo odia más. Lloran y llorarán quienes prefirieron y aún hoy prefieren a Barrabás, porque se creen muy modernos, muy progres, muy libres, muy sabios, promotores del libre desarrollo de la degenerada personalidad de los jóvenes. Pero ellos no hacen sino cosechar, ellos y sus hijos, lo que están sembrando. Es dolor, oscuridad y muerte. Lloran también quienes creen que le hacen un favor a Jesús, lamentando su muerte, convirtiendo al Señor en una estampita, un amuleto, un ícono religioso, físico o mental. Quienes convierten al cristianismo en una práctica religiosa, sin velas, sin santos de yeso, pero igual de aberrante, igual de adormecedora que cualquier práctica religiosa. Lloran los unos, lloran los otros, hasta el mismo Jesús derrama sus lágrimas, pero con él, con el Hijo de Dios, con el Cristo que está vivo porque resucitó de los muertos, la historia nunca termina en llanto. Termina en llanto para quienes lo rechazan. Para ellos será el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Pero mientras su mano de gracia esté extendida y para quienes aceptan su oferta, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por tanto, receptores de su gracia, receptores de su bendición. Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Jehová bendice a los que le temen hasta la milésima generación. Deuteronomio 7:9. Hermanos, tenemos promesa. La gracia de Dios está derramada y necesitamos clamar por ella, pedir por ella, seguir doblando rodillas por nuestros hijos y por los hijos de nuestra nación. Yo necesito camino que seguir, necesito la verdad para creer, necesito la vida para no vivir en muerte, para no estar en muerte. Necesito el amor del Padre, el poder del Espíritu Santo. Yo lo necesito para mí, pero mis hijos también lo necesitan. Y Dios no tiene nietos. Por el hecho de que sean mis hijos, eso no evita que ellos también necesitan tomar su decisión por Cristo, entregarle su vida a la soberanía de Dios y vivir su fe cada día. Nuestro país necesita eso. Pero ojo, ni tú, ni yo, ni Colombia necesitamos religión, ni religión evangélica, ni ninguna otra. No necesitamos más cultos, estadios llenos, manos levantadas, ojos cerrados, canciones bonitas, a menos que eso sea la expresión de una vida vivida por dentro y por fuera a la luz de Cristo, en cuerpo y alma. Los domingos sí, en la celebración conjunta, pero también los lunes y martes y miércoles y todos los días en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en la alcoba. Sin eso estamos perdidos. Y nuestros hijos también lo estarán, y sus hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, mis hermanos, hoy tenemos la oportunidad de traer vida a nuestros hogares. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en lugares de eminencia en la iglesia sin haberle entregado la vida a Cristo? Por raro que parezca. Obispos y apóstoles, pero no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Viviendo bajo el poder de las tinieblas, despreciando a Dios, a su palabra. Arrepiéntete y abraza el Evangelio. Nuestra condición de siervos del Señor, eh, en primer lugar, no siempre está directa. Muchas veces nos hemos convertido en siervos de algún personaje dentro de la iglesia, o en siervos de una estructura organizacional, o en siervos de una ideología religiosa.
no necesariamente siervos del Dios viviente, no necesariamente discípulos del Cristo vivo. Entonces, aún si sí lo somos, discípulos de nuestro Señor Jesús, hombre o mujer, joven o viejo, nuevo, experimentado, ciñe tus lomos, amárrate los pantalones, llénate de valor, porque los tiempos en los que era fácil y barato identificarse como cristiano ya se terminaron. Si nos importan nuestros hijos, los hijos del pueblo de Dios, los hijos de Colombia, necesitamos prepararnos para la batalla. Y va a ser una batalla dura, y va a ser una batalla difícil. Y entonces les invito a que terminemos leyendo algunos versículos de un libro de batalla. Josué, manual de guerra, por excelencia. Y voy a leer primero dos versículos en el capítulo 1 que son muy conocidos. Capítulo 1, versos 8 y 9 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la preparación para la batalla. Y ya camino al campo de batalla, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No estamos llamados a tomar armas físicas contra ningún otro ser humano. No estamos llamados a salir ni siquiera a ofender, a insultar. Estamos llamados a proclamar la verdad. Y si la verdad ofende, eso es otra cosa. Entonces, tras el marco o contra el marco de esos versículos de preparación para la batalla, el verso 8, camino a la batalla, en el verso 9, quiero terminar leyendo al final de ese mismo libro de Josué, en el capítulo 24, los versos 14 y 15, porque ya es lo que podemos afirmar entrando en el campo de batalla. Ahora pues, temed al Señor y solo al Señor, y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. ¿Qué dioses sirvieron? Aquellos que te invitaron a la iglesia, aquellos que te discipularon, aquellos que te enseñaron, aquellos que te pusieron en un estado o en una posición de eminencia como pastor, el director o líder. ¿Qué dioses adoraban ellos? Y si no os parece bien servir al Señor, escojan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mi deseo, mi anhelo, mi oración es que cada pastor en este país, cada hombre, cada mujer que está sirviendo de verdad al Señor desde el fondo de su corazón, pueda salir con esa actitud desafiante y decirle a quien sea: mira, puedes creer en quien quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes decidir que vas a servir a quien te dé la gana, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre bueno y Dios de la gloria, yo quiero darte gracias por la firmeza de nuestro Señor Jesús y por su generoso amor que aún caminando hacia el Calvario
nos habla a nosotros de nuestros hijos. Llora por el futuro de ellos. Es testigo de cómo una multitud pide la maldición sobre ellos y sobre sus hijos. Y ya muy cerca de la muerte nos dicen, no lloren por mí, no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes y por sus hijos. Si me buscan a mí, serán salvos ustedes y sus hijos. Si me aman y me adoran y me sirven, a mí yo los bendeciré. Hasta la milésima generación de sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Nosotros no sabemos, Señor, cuánto falta para que tú vengas. Cuántas generaciones más tendrán que levantarse y morir antes que tú vengas. Pero queremos orar por ellos. Si es una generación o son 1000 generaciones, te van a necesitar. Van a necesitar la verdad de la palabra en sus manos, en sus mentes y en sus corazones. Y el mundo les va a querer arrebatar esa verdad y cambiársela por burdas mentiras. Van a necesitar, Señor, el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Pero el mundo se lo va a querer cambiar por poderes falsos, mentirosos y malvados. Necesitan el amor del Padre Celestial por lo que es bueno, por lo que es puro, por lo que es santo, por las virtudes. El mundo se la va a querer cambiar por lo que está degenerado y podrido. Y cada generación tendrá que tomar la decisión entre Barrabás y Jesucristo. Te ruego, Señor, que permitas que nuestra generación, los que hoy estamos aquí, podamos descender al sepulcro con la satisfacción de haber optado por Jesucristo y de haberle enseñado a nuestros hijos a escoger a Cristo y no a Barrabás. Pero cada generación tendrá que aprender y cada generación tendrá que decidir. Quiero orar, Señor, por mis hijos, por los hijos de mis hermanos, por los hijos de cada una de las familias que ellos pastorean, que ellos dirigen, por los hijos de las comunidades en las que nuestras iglesias dan testimonio, por los hijos de esta nación donde tú nos has traído a nacer, a vivir y a servir. Los ponemos a todos ellos, Señor, en tus manos de amor y de misericordia en el nombre de Jesús.